Española de Médico de Atención Primaria. Es un placer contar con vuestra presencia y también con dos excelentes ponentes que van a ayudarnos durante estos 60 minutos a resolver problemas que yo creo que son de dudosa y rabiosa actualidad en el campo de atención primaria. Antes de darle paso a los ponentes en su presentación, me gustaría comentarles la dinámica de este webinar, este nuevo webinar de Semergen, que va a ser un poco especial porque es un webinar que está retransmitido también a través de la página web de Pacientes Semergen, con lo cual tendremos al otro lado de la pantalla a muchos pacientes. Vamos a hacer una exposición de dos ponentes, uno el punto de vista en este momento del VIH en atención primaria, que va a dar una compañera de atención primaria, doctora Baños. Bienvenida, doctora Baños, a este webinar. Y luego el punto de vista de una especialista en enfermedades infecciosas, que es la doctora Pérez, que es jefa de sección de enfermedades infecciosas del Hospital Ramón y Cajal, que va a dar el punto de vista de la visión del médico hospitalario. Bienvenida, doctora Pérez, a este webinar. Comentar que en esta ocasión vamos a sortear 3 inscripciones al Congreso Nacional de Semergen de Gijón. Para ello voy a realizar 3 preguntas. Una primera pregunta que será de introducción, que tiene 2 respuestas, una A y B, y la respuesta verdadera es solamente una. Cuando finalice la exposición, la doctora Baños, lanzaré otra pregunta correspondiente a su ponencia, y cuando finalice la doctora Baños y finalice la doctora Pérez, haré la tercera pregunta correspondiente a su ponencia. Cuando lancemos las 3 preguntas, pues habrá un turno de debate de unos 8 o 10 minutos, calculo yo, en el cual haremos el sorteo de todos los que han acertado las 3 preguntas. Y diremos al finalizar este sorteo los ganadores, nombre y apellidos y su ubicación. Agradecer, por supuesto, al equipo técnico de SIC desplazado aquí para esta realización, y también la ayuda de una beca no contributiva de Gilead a la formación por el médico de atención primaria en el campo del VIH. Sin más dilación, le doy paso a la doctora Baños. Tiene usted 20 minutos inexcusables. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a intentar plasmar el papel del médico de atención primaria en la ayuda, en el incremento del diagnóstico del VIH. Es fundamental nuestro papel y va a ser crucial en la lucha frente al VIH. El objetivo del médico es, primero, de prevención, de un diagnóstico precoz, de tratamiento y profilaxis pre- y posexposición. Y es importante también mejorar la supervivencia y la calidad de vida del paciente. Fijaros, el médico de atención primaria tiene que lanzar una oferta rutinaria a todos los pacientes que se presenten en consulta, a los que tenga que hacerles algún análisis por cualquier motivo, y a intentar que esa prueba serológica sea universal. Debe identificar a los grupos de riesgo, como veremos más tarde, informar y sensibilizar a la población, controlar esos factores de riesgo, facilitar y agilizar el acceso al tratamiento de los pacientes que están diagnosticados, coordinarse con los servicios especializados y con otras asociaciones, participar en el seguimiento y la monitorización de los pacientes y conocer el entorno social y comunitario, ver qué dificultades tiene. Pero todo esto no es posible si nosotros no realizamos previamente un diagnóstico precoz. Por lo tanto, muchas veces desperdiciamos la oportunidad de realizar ese diagnóstico precoz porque debemos diagnosticar más antes, aprovechar cada recurso existente, cada oportunidad que tengamos y acceder a toda la población. Entonces, ¿hay una necesidad de cambiar la estrategia diagnóstica? Pues por supuesto que sí. Hay que evitar que siga aumentando el número de casos, frenar esa transmisión. Y hay que evitar también que los diagnósticos que hagamos sean tardíos. Hay que intentar que sean precoces. ¿Y cuál es la estrategia? La única estrategia es el ofrecimiento universal. Que todas las personas que entren en nuestra consulta tengan la oportunidad de recibir la oferta de hacerse una serología HIV. ¿Por qué? Porque nos va a permitir
que podamos descubrir a los pacientes cuando aún están asintomáticos y evitar la transmisión y por lo tanto disminuir la incidencia. Esto todo ahorra dinero al sistema sanitario. En el año 2016 se lanza el proyecto STIV, que tiene que ver con ver cuál estrategia es la mejor para lograr un diagnóstico precoz. En ese año, en Madrid, ocurren 1000 nuevos casos de infecciones, pero fijaros que casi el 50% de estos casos se realiza en una etapa tardía. Esa etapa tardía quiere decir que el paciente ya tiene menos de 350 CD4. ¿En qué se traduce esto para el paciente? Pues en una mayor transmisión de la infección, en que cuando nosotros hacemos el diagnóstico se le ha incrementado ya por 10 el riesgo de mortalidad, y entre 1 y 4 años de su diagnóstico tiene el doble de riesgo de mortalidad que cualquier otro paciente. En el año 2017, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica lanza este estudio donde se ve que casi 3.400 pacientes son diagnosticados nuevamente nuevos de infección por VIH. De esos pacientes había más de un 50% que eran hombres que practicaban sexo con otros hombres, casi un 30% parejas heterosexuales y un 3.1% pacientes que se inyectaban drogas. Eso se ve en el gráfico de abajo a la izquierda, lo podéis observar. Y por otro lado, fijaros que a partir de los 20 años hay una cantidad de diagnósticos en la tabla de la derecha, que el pico está entre los 30 y los 40 años. Esto nos dice que no hay en ningún momento que dejar de buscar la infección VIH en los pacientes, desde los jóvenes hasta los mayores. En el año 2014, estos son los casos de SIDA que se registran en la comunidad, en España, donde se ve que el mayor porcentaje es de hombres. Y la triple terapia que aparece es lo que nos permitió evitar que la infección terminara en enfermedad. Los registros de SIDA, aún así, no son suficientes para monitorizar la infección del VIH. ONU-SIDA pretende que para el año 2020 logremos un objetivo que se llama 90-90-90. Eso significa que tengamos el 90% de los pacientes diagnosticados, que el 90% de esos pacientes tengan un tratamiento antirretroviral correcto y que alcancemos un 90% de carga viral indetectable. Pero claro, esto no es posible si no diagnosticamos a los pacientes, y resulta que tenemos aún entre un 20 y un 30% de pacientes que no hemos logrado diagnosticar. Esto es la Comunidad de Madrid. Fijaros que hay entre un 25 y un 30% que aún están sin diagnosticar. Son pacientes que desconocen su situación de infección. Están infectados, pero no lo saben. Esto es un paciente en rojo, los que sí conocen su situación de infección, y en moradito o azul, no sé cómo lo veréis, los que no saben que están infectados, pese a estarlo. Tiene relación un infectado con un sano y lo convierte en un infectado desconocido, y un sano con un infectado desconocido, y ahí aumenta la incidencia de casos. Fijaros lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que aquellos que desconocen su situación la conozcan para poder trabajar con ellos, para poder ofrecerles el tratamiento, y porque la transmisión depende de muchos factores, de la cantidad de carga viral, de la situación inmunológica, de si ha recibido tratamiento o no, de la terapia pre y posexposición con sus parejas heterosexuales, homosexuales, parejas discordantes. Entonces es muy importante que nosotros logremos el diagnóstico de estas personas de forma precoz, porque no es un problema tan solo personal del paciente, es un problema de salud pública. Esto implica a toda la sociedad. Un paciente en morado que no sabe que está infectado contagia a múltiples pacientes,
y además es uno de estos pacientes que no estaba infectado, vuelve a contagiar a múltiples pacientes, con lo cual la progresión de esa infección es geométrica. Uno contagia a otros, esos contagian a su vez a otros y el contagio es imparable como nosotros no los diagnostiquemos a tiempo. Sabiendo además que cuanto más bajos son los CD4 del paciente, mayor probabilidad hay de que desarrolle la enfermedad y que mueran. Entonces, nuestro objetivo es que todos estos pacientes que están infectados y desconocen su situación pasen a ser pacientes diagnosticados. Por un lado, para ofrecerles un tratamiento eficaz lo antes posible, y el segundo objetivo sería que aquellos pacientes que nosotros tenemos en nuestra comunidad intentar abordar estrategias de prevención. Este es nuestro centro de salud. Aquí están todos los pacientes, los que conocen, los que desconocen su situación de infección y los pacientes sanos. Más o menos en 2 años, todos los pacientes de un cupo pasan por la visita del médico, con lo cual no debemos desaprovechar la oportunidad que tenemos para cambiar esta situación por esta situación. Esto sería lo ideal. Tras la aparición de la triple terapia en el año 96, pues el curso de la enfermedad cambia drásticamente y además ahora actualmente se está utilizando la estrategia del tratamiento como prevención. Todo esto es para lograr un control del HIV y intentar frenarlo a nivel mundial. Debemos apostar por las dos cosas, la prevención y el diagnóstico precoz. En el año 2009 aparecen en Madrid los servicios de prevención y diagnóstico precoz de pruebas rápidas. Hay en Madrid ahora más de 40, están en instituciones oficiales, en sanitarias y no sanitarias, participan ONGs, unidades móviles y están en sitios donde hay una alta prevalencia de la infección, con la intención de hacer una buena captación y ofrecer counseling. El Centro Sandoval, Sanitario Sandoval, es el centro de referencia de ITS en Madrid. Ofrece las pruebas rápidas del VIH, en las cuales se detectan los antígenos o los anticuerpos en una pequeña gota de sangre o en saliva. El resultado está en menos de 30 minutos. Si diera positivo, habría que confirmarlo serológicamente. Esta sería la prueba que se hace igual que la determinación de sintrón o de una glucemia capilar, y esta sería la prueba de oral, de la saliva. El Centro Sandoval está abierto de lunes a viernes de 8:45 a 12. Esto no piden identificación, no piden tarjeta sanitaria. Lo único que necesitan es que los pacientes, las personas, acudan para realizarles la prueba y hacer una captación precoz. Actúa en prevención, en diagnóstico y en tratamiento de los pacientes con infecciones de transmisión sexual. Hay otros centros sanitarios que no tenéis que conocer, pero como la presentación quedará es para que veáis los que están cerca de vuestra zona y que los conozcáis. Se ofrecen pruebas rápidas, hay unidades móviles, incluso la Cruz Roja, donde se lanzan mensajes tan sencillos como: si desconoces el estado serológico de tu pareja, hazte la prueba. ¿Estás embarazada? Hazte la prueba. ¿Tienes dudas? Hazte la prueba. ¿Has tenido un contacto? Se normaliza la realización de la prueba. Atención primaria, yo creo que más que en nosotros, los pacientes no confían en nadie, tiene que promover y ofrecer de forma rutinaria a toda la población la prueba del VIH. Y tiene que garantizar una estrategia coordinada con otros profesionales, con las parejas de convivientes, para mejorar la situación de los pacientes que están infectados y ofrecerle además materiales preventivos, sensibilizar a la población, educación, counseling individual. Además de mejorar el diagnóstico precoz para alcanzar los otros dos objetivos, que eran que estuviera el 90% tratado y el otro 90% con carga indetectable, es importantísimo que acortemos los tiempos desde el diagnóstico del paciente hasta el inicio del tratamiento para lograr otro cuarto 90% que sería
lograr un 90% de pacientes infectados que tengan una buena calidad de vida. La prevención combinada eficaz tiene que incluir tratamiento antirretroviral y las nuevas estrategias biomédicas con los tratamientos pre- y posexposición, vacunas, tratamiento de otras ITS, etc. Y hay que trabajar, y eso es tarea de todos los sanitarios, no es solo del médico de atención primaria, es tarea de la enfermera, es tarea de los educadores, trabajar con los grupos, con los adolescentes en cambios de conducta, que normalizar el uso del preservativo con lubricante y saber que no vale cualquier lubricante para el preservativo, actuar en reducción de daños, trabajar sobre colectivos vulnerables y luchar contra el estigma de la discriminación de la palabra es seropositivo. Hay que luchar contra esto. Aparecen, a estar atento a nuevos fenómenos que aparecen ahora actualmente, como es el chemsex, donde se practica el slamming. ¿Qué es el chemsex? Dicen nuevos fenómenos. A mí hace ya más de 6 años un paciente mío me dijo: doctora, he estado en una fiesta de chemsex, y le digo yo, ¿qué es eso? No tenía ni idea. Me dice, pues mire, nos juntamos ahí un montón de amigos, han venido gente de Inglaterra, el ministro de no sé dónde, y es una fiesta desde el viernes hasta el domingo donde hay sexo, sexo, sexo y drogas. Digo, ¿y tú has participado? ¿Has utilizado preservativo? Bueno, a veces sí, a veces no. Vale, entonces me enteré a través de mi paciente que esto dice nuevas, ya es viejo, pero se está practicando y aparecerán nuevas modas y nuevas prácticas. Estas prácticas son de alto riesgo y el paciente tiene que saber qué puede hacer. Aquí hay que ofrecer terapia pre- y posexposición. Esto es el slamming, os lo pongo porque yo no sabía lo que era y lo he buscado, y es el consumo de drogas en estas fiestas para mejorar, euforizar y mejorar el rendimiento sexual. Y fijaros que el grupo de trabajo de tratamiento del VIH ha hecho una guía para reducción de daños asociados al uso de estas drogas durante estas fiestas de sexo. Se consumen metanfetaminas, mefedrona, ketamina, cocaína, bueno, muchas sustancias, con la finalidad de estar eufóricos y además disfrutar muchas veces durante todo ese periodo del sexo. Y esta lámina, que es tan farragosa, la pongo porque es súper importante para nosotros en atención primaria, que cuando veamos pacientes que nos consultan por candidiasis orales inexplicables a repetición y vulvovaginales a repetición y por un cáncer primario de pulmón y por fiebre inexplicable o por pérdida de peso o porque tiene un cáncer cervical, muchas veces no es cuestión de tratar esa candidiasis y tratar, sino que se nos encienda la bombilla y decir, ¿por qué esta persona está teniendo estas infecciones? Vamos a pedirle una prueba serológica. No es ninguna tontería. A veces estamos en la vorágine de tratar, solucionar, y hay que pararnos a reflexionar que es muy importante que enfermedades que estamos viendo de forma cotidiana no las asociamos a un posible diagnóstico de HIV. Hay que pedir la prueba. ¿Y cuáles son las consecuencias de un retraso en el diagnóstico? Pues que incrementa la mortalidad de nuestros pacientes y tienen una peor respuesta al tratamiento antirretroviral. Por otro lado, sabemos que es un problema de salud pública y que hay una mayor probabilidad de transmisión del virus. Y esto al sistema público de salud lo hace un coste inmenso. Esta es la última diapositiva. Con ella quiero comentaros que está esta página que es primaripedia.org. Es una web profesional, es colaborativa y es especializada. Podéis entrar en ella y ver, buscar respuestas y podéis participar. Ahí tenéis la dirección de Manuel Linares Fundación IO con cualquier tipo de pregunta que tengáis. Y por mí eso es todo y muchas gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Baño por su exposición, ajustándose al tiempo previsto. Incluso ha sobrado 2-3 minutos. Se me va a decir al principio de la intervención que es miembro del grupo de trabajo de infecciosas, medicina tropical y del viajero de Semergen, grupo muy activo dentro de esta sociedad.
Antes de darle paso a la doctora Pérez, vamos a realizar dos preguntas. La primera me la quedé en el tintero, el nervio del riguroso directo, se me olvidó, así que la voy a lanzar ahora y luego pues haré la pregunta correspondiente al bloque de la doctora Baños para que todos los que estáis viéndonos podáis responder a las preguntas y mandarlas a través del link que tenéis en la página web para que luego nosotros hagamos una baremación de las mismas conjuntamente con la pregunta que va a corresponder al bloque de la doctora Pérez. La primera pregunta que tenéis que responder, sabéis que es para entrar en el sorteo de 3 inscripciones al Congreso Nacional de Gijón. La primera pregunta es: ¿cuándo no se debe solicitar una prueba de cribado de VIH desde atención primaria? Y hay dos respuestas. La primera es en personas con riesgo de adquisición del VIH por vía sexual, consumo de drogas vía parenteral y o personas con alguna condición indicadora de infección por VIH. Y la respuesta B en este caso sería persona con prueba negativa en menos de 2 años y ninguna disposición de riesgo o enfermedad indicadora. Podéis contestar a esta pregunta, la tenéis en pantalla, creo que no es complicada la respuesta. Y a continuación voy a lanzar la pregunta correspondiente también al bloque de la doctora Baños. ¿Qué debemos hacer en atención primaria para mejorar el diagnóstico precoz? Y hay dos posibles respuestas. La primera es ofrecer a todos los pacientes que lo soliciten y a los que se realicen un análisis por otros motivos la prueba del VIH. Y la segunda respuesta sería esperar que el paciente nos pida la prueba del VIH para solicitarla, porque de lo contrario nos inmiscuimos en su intimidad. Creo que también en su exposición ha quedado meridianamente claro lo que ha dicho la doctora. Por tanto, podéis ir respondiendo y esperar a la tercera pregunta que corresponde al bloque de la doctora Pérez. Cuando quiera, doctora Pérez. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a Semergen por ofertarme esta oportunidad, ¿no?, de hablar pues, de un tema del que me voy ocupando desde hace unos años y realmente decir que tengo que dar la enhorabuena a Raquel, que casi todo el trabajo lo ha hecho ella, lo ha hecho muy bien, no se puede decir más en menos tiempo y que me queda un reto, ¿no?, saber si yo voy a poder aportar realmente algo más. Lo primero es decir, bueno, pues por qué yo, que bueno, me dedico a tratar pacientes con infección por VIH desde hace 30 y tantos años, por qué tengo de repente ganas de dedicarme un poco a la epidemiología y a salir del hospital y a trabajar en diagnóstico precoz. Pues es porque, a pesar de todo, seguimos recibiendo muchísimos pacientes en una situación muy tardía, porque hay otro punto, que ya no es solo el diagnóstico precoz, es la tristeza de ver que hay un paciente que está diagnosticado hace años, lo ves en el ordenador, lo ves en la historia clínica, pero no se ha vinculado nunca, o se ha vinculado y se ha desvinculado del sistema, y ese paciente también nos preocupa. Y luego, como ha explicado Raquel, el tema del 90-90-90, que no es solo unas cifras, ¿por qué? Es porque si nosotros realmente conseguimos ese tipo de objetivos, podremos estar erradicando epidemiológicamente la infección por VIH. No necesitamos la vacuna, no necesitamos ese tratamiento. Si nosotros fuéramos capaces de llegar, ahí pongo el 95-95-95, podríamos tener erradicada la infección en poco tiempo. Y eso no lo pienso yo. Si os fijáis ahí en la diapositiva, en la cabecera, las mejores revistas del mundo en los últimos 7-8 años nos han hablado de esa posibilidad de controlar, terminar con la pandemia de VIH. Lo que pasa es que yo no soy realmente muy optimista, porque eso lo tenemos con la sífilis, la tuberculosis, con muchas enfermedades y, por desgracia, no lo conseguimos. Ver, ya lo ha dicho Raquel, que el diagnóstico precoz solo tiene beneficios individuales, la mortalidad se reduce. Yo creo que esto es tremendamente importante hoy en día, el tema de que una vez que eres indetectable no transmites la enfermedad y eso es importante en la situación en la que estamos. Se ha comprobado no solo para las parejas heterosexuales estables,
sino en las relaciones de riesgo homosexuales de mucho riesgo, también se ha comprobado que indetectable es igual a intransmisible. Y, por supuesto, la reducción de costes sanitarios, que nos importa. Ved solo lo que ha comentado Raquel, de cómo se puede ir incrementando. Vamos teniendo cada vez más casos. Cada caso tienes que tratarlo hoy por hoy de por vida. Sí. Son muchos años y mucho coste en el tratamiento. Hay otra cosa que me apetecía contar, y es que la epidemia por VIH en nuestra mentecita no tiene que estar sola. Tenemos que tener a la vez las coinfecciones por virus C y virus B y todas las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque en atención primaria nos puede aparecer de señuelo primero una enfermedad de transmisión sexual. Las matronas están muy activas recogiendo muestras, y yo que he estado durante 2 años avisando a las positivas de enfermedades de transmisión sexual, realmente cada semana nos encontrábamos con 15 o 20 diagnósticos en nuestra área sanitaria. A todos les recomendábamos, por favor, a sus médicos que les pidieran VIH, virus C y virus B. Virus C, antes porque el virus C era una transmisión muy frecuente en adictos, pero hoy en día todo esto que nos ha contado la doctora Baños del slamming y el chemsex, ahí se produce muchísima coinfección por virus de la hepatitis C, y a veces el paciente viene primero por un virus C y al contrario, con lo cual siempre tenemos que tener todas las enfermedades juntas, porque son de transmisión sexual, afectan a una población similar, son tratables, se pueden prevenir, en todas hay infección oculta y está indicado el cribado en asintomáticos, ¿vale? Y este esquema, que a lo mejor es un poquito enrevesado, lo que quiero decir es que es verdad que nosotros aquí hoy estamos hablando de diagnosticar cuanto antes, pero nosotros tenemos que ser mucho más ambiciosos, tenemos que querer evitar las nuevas infecciones. ¿Por qué? Porque si evitamos, lógicamente, las nuevas infecciones, vamos a estar evitando el retraso diagnóstico. El 80% de las infecciones se producen desde personas que no conocen la infección, como nos ha dicho Raquel. Si nosotros, luego a lo mejor comentaremos un poco mejor, ya hemos identificado a un paciente con mucho riesgo y hemos sido capaces, todo esto es una cosa hipotética, de meterle en un proceso de tomar PrEP, los pacientes en PrEP prácticamente no se infectan, pero si alguno se infecta, como cada 3 meses les estamos haciendo la prueba, el diagnóstico siempre es precoz, porque no puede salir. Entonces, ver cómo se retroalimentan las acciones cuando las hacemos todas en plan coordinado. Y esto en Estados Unidos lo han visto claro. Esto se llama el Plan Trump, que no está ideado por Trump y seguramente simplemente a él se lo han colocado. Lo que sí que es cierto es que los mayores dirigentes, ministro de Sanidad y las personas que dirigen los principales organismos americanos se han puesto todas de acuerdo. Y esto ha sido perfecto, porque ellos, fíjate, que han dicho, para dentro de 5 años tenemos que reducir al 75% las infecciones, nuevas infecciones que tenemos ahora, pero en 10 años al 90%. Esos 3.800 pacientes que decía la doctora Baños que se habían diagnosticado durante el año 2016, es que fijaros, se quedarían de repente en 300. O sea que ya son planes ambiciosos. Y estos planes, tal y como nos lo explicaron en el Congreso, se basan en diagnosticar, en tratar, en evitar o prevenir, que eso incluye, por supuesto, la PrEP, y, por último, detectar redes de transmisión. Esto es muy importante porque ahora mismo, si nosotros encontráramos un caso de tuberculosis o una meningitis, Salud Pública se pone en marcha, se empiezan a localizar a los contactos, se les mira, se les pone el tratamiento preventivo. Pero, señores, llevamos 30 años de epidemia y eso no se está haciendo. Bueno, pues en Estados Unidos las fuerzas, y en este caso son fuerzas militares, las que llevan el CDC, una mujer vestida de militar, nos contó que se van a intentar encontrar estas redes de transmisión, teniendo en cuenta la privacidad del paciente, la confidencialidad, y hay maneras de hacerlo todo de una manera delicada y sin herir a nadie, pero diciendo, si he detectado un caso en esta red de transmisión que se mueve en esta zona, voy a ir a los centros de salud y a todos estos centros que tienen las pruebas tan disponibles para que todos los posibles contactos se hagan la prueba. Porque cuanto más nos focalicemos, es verdad que hay que hacer a toda la población,
pero cuando hacemos a toda la población, mucha gente es negativa y poca es positiva. En cambio, si nos vamos a los sitios calientes, ahí sí que vamos a encontrarnos muchos casos. Entonces, bueno, ahora voy a repasar estas 4 cosas de forma muy rápida. Situación epidemiológica, como nos la ha contado muy bien Raquel, los casos, además coincidimos. Solo quería señalar que en España estamos por encima de la tasa europea y concretamente en la Comunidad de Madrid estamos muy por encima de la tasa europea. Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Valencia están muy por encima. También están por encima Baleares, Canarias, ya os he dicho, y Galicia, ¿vale? O sea que en todas esas áreas probablemente el cribado prácticamente universal de la población es muy importante. Tenemos una epidemia fundamentalmente en varones y fundamentalmente en hombres que tienen sexo con hombres. Y eso lo tenemos que tener muy claro porque se la tenemos que pedir a todo el mundo, pero a los que tienen más riesgo con mucha más razón. Fijaros que 1 de cada 3 pacientes que diagnosticamos es nacido fuera de España. Entonces ahí tenemos que tener también, y lo que se ha comentado, la mitad de la población diagnóstico tardío. Y fijaros, con todo lo que se está trabajando, no hemos traído ninguna de las dos la gráfica, pero yo os la cuento. Desde hace 10 años el diagnóstico tardío se mantiene absolutamente estable. Las poblaciones en las que hay menos diagnóstico tardío, los hombres que tienen sexo con hombres, ellos se sienten en riesgo, piden más pruebas y tienen mucho más acceso. Mujeres, inmigrantes y personas mayores son en los colectivos en los que hay más diagnóstico tardío. Entonces, por eso, en esos colectivos, aunque la prevalencia es muchísimo más baja, hay que ir a esos diagnósticos rutinarios, a todos, ¿vale? La cascada del 90-90-90. Pues aquí podemos ser muy optimistas, porque fijaros, si vamos ahora, los últimos datos que ha dado el Ministerio, en vez de ese 25-30%, hemos bajado a un 14% de infección oculta. O sea que parece que algunas de las estrategias que estamos haciendo están dando, por lo menos, el que se está reduciendo. Y ahí, en vez del 90, tenemos casi un 85%. Estamos cerquita de conseguirlo. En cuanto a los diagnosticados en tratamiento, estamos por encima, 91%. Estupendo. Y cuando nos vamos a la siguiente columna, pues estamos en el 87%. Esto casi me da vergüenza contarlo aquí porque digo, oye, esto es que vamos viento en popa. Tenemos todo el trabajo hecho. Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque haciendo una cuentita muy sencilla del número absoluto de personas que se nos van quedando, nos salen que 40.000 personas en España en este momento están sin diagnosticar o diagnosticadas y sin tratar, o diagnosticadas y sin carga viral indetectable. Y 40.000 son muchas para esa progresión geométrica o logarítmica de transmisión. Son muchas personas, son 40.000 personas. Entonces yo creo que trabajo todavía nos queda mucho por hacer. Entonces, bueno, aquí no voy a repetir porque creo que Raquel lo ha dicho muy bien, cuál podría ser el papel, y estamos desde las personas que no están infectadas a que sean derivadas a servicios especiales, a que a lo mejor la propia enfermería del centro de salud o el médico den sus razones, la profilaxis pre o posexposición, el cribado, yo ahí ya meto de virus C y de enfermedad de transmisión sexual, y luego estar muy al loro de esos pacientes que se nos escapan del hospital. Y siempre que puedan volver a ser mandados al hospital a que vuelvan a tener su tratamiento, pues yo creo que eso es excelente. Aquí tenía también una gráfica en donde pues pongo a personas que tienen a lo mejor bajo riesgo todavía de estar infectadas, o sea, a lo mejor jóvenes que se inician en el sexo, en esas personas o personas, varones que tienen sexo con hombres, pero todavía no han iniciado prácticas de riesgo, tan de riesgo, pues en estas personas es fundamental la educación sexual. Y en estas personas, esto efectivamente no es una cosa solo de atención primaria, es que creo que en colegios y en la universidad deberían estar machacando con los conceptos fundamentales, que no se está haciendo. Ya cuando nos vamos a personas de muy alto riesgo, el chemsex, el slamsex, las personas transgénero y luego pues los trabajadores del sexo. Hay unos trabajadores del sexo que no son las mujeres, que son los hombres jóvenes
que muchos son extranjeros, ilegales y están manejados por las mafias. No sabéis la tristeza que da ver en qué condiciones y cómo están, y que cuanto antes detectemos que estas personas están ahí, porque es que su tasa de infección al año es altísima. Y a estas personas, obviamente, hay que ir a reducción de daños, a programas especiales, que los hay dentro de las ONGs, para el uso de drogas, a que tengan acceso a PrEP. Pero incluso habría que ver esas condiciones legales donde están trabajando, en qué situación están, porque son realmente tremendas, ¿no? Y eso muchas veces el paciente va a atención primaria y es visto por una cosa, él no se atreve, o lógicamente, a confesar toda esa situación. Tiene que haber un momento de calma donde puedan realmente confesar toda esa situación. A veces es una tonta hepatitis A que se pasa y tal, y detrás de esa hepatitis A está todo esto, ¿no? O sea, que tenemos que tener el Entonces, bueno, pues yo, que divido en qué cosas se pueden hacer, están las campañas informativas, están las guías clínicas, están los programas de cribado. Y se me ha saltado muy rápido, pero tengo que decir que no hay campañas, que sabemos que hasta el 75% de los profesionales en atención primaria no han visto nuestras guías, que tú has explicado también, que en las guías se dice a quién y dónde y con qué frecuencia hay que cribar, pero no se dice el cómo. Y el cómo lo tendrían que decir los programas de cribado, que nos tendrían que venir pues desde arriba. Tendrían que venir de consejería, oye, que vais a tener estas pruebas, que vais a tener esto y que lo tenéis que hacer de esta manera. Yo muchas veces, cuando he ido al principio a dar las charlas, hasta los... ¿Tú crees que si a cualquier dermatitis seborreica le pedimos la prueba, no nos van a decir que estamos pidiendo muchas pruebas? Entonces, que realmente, aunque yo lo diga, lo tienen que decir desde arriba y dar ideas muy claras. Ya hemos hablado de las enfermedades indicadoras. Ahí es obligatorio. No se nos puede escapar ninguna. También de la población que, sin tener ninguna sintomatología, solo por la edad y porque le voy a hacer una sangre y porque está en una ciudad donde hay alta prevalencia, hay que pedirle las pruebas. Y luego, lógicamente, se ha corrido un poco. Esto tenía que estar en exposición de riesgo o gente que procede de países de alta prevalencia, ¿vale? Y eso es complicado, esto es farragoso. Hay dos maneras de solucionar esto. Creo que una, ya la consejería lo va a hacer, que es que a los médicos de atención primaria les llegue una alerta en cuanto aparece algún tipo de estos diagnósticos por allí, para recordarle ITS, candidiasis, dermatitis, fiebre no explicada, neumonía. Entonces, si te llega una alerta, pues ya automáticamente. Luego, bueno, pues dentro de todo este grupo también se ha corrido un pelín. Las personas que yo quería señalar eran las parejas, los usuarios de drogas, los hombres que tienen sexo con hombres y las personas que ejercen la prostitución, sus parejas o clientes, como las de más riesgo. En todas hay que pedirlo, pero ahí lo pongo y ya lo he comentado, lo del transgénero. Pero luego hay unos usuarios a los que les haces una prueba y no te puedes olvidar. Es que les tienes que seguir haciendo pruebas, ¿vale? Y ahí pues tenemos a los usuarios de drogas, hombres que tienen sexo con hombres, personas que ejercen la prostitución, parejas sexuales de personas con infección por VIH. Ahora que ya sabemos que cuando están bien controladas e indetectables, pues casi no es tanto, pero para aquellos que sepamos que el paciente no se toma bien el tratamiento, sí que hay que tenerles. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La declaración política está, la guía está, pero los recursos en atención primaria y cómo hay que hacer las cosas no están claras. Yo creo que eso es lo que falla. Este es el estudio VIH, que ha comentado antes la doctora, donde la mejor tasa o el mayor número de casos diagnosticados fue por oferta, por enfermedad indicadora, pero yo creo que no hay que dejarlo aquí. Esto es el obligatorio. También hay que hacer oferta rutinaria y también hay que hacer oferta dirigida. Nosotros en nuestro hospital hemos estado trabajando con una estrategia que era hacer un cuestionario en el que ya el paciente contestaba si podía tener riesgo o no de exposición o de condiciones indicadoras. Luego teníamos test rápido y personal entrenado. Y la verdad es que hemos encontrado que frente, por ejemplo, práctica rutinaria versus nuestro protocolo de DRIVE, incrementábamos la cobertura de cribado e incrementábamos el número de nuevos diagnósticos. Y hemos seguido haciendo estudios, no me voy a entretener en ellos porque no tenemos tiempo, donde ahora ya tenemos incorporado también las pruebas rápidas de virus C
y nuestra idea ya es expandir esto por ahora a los 20 centros de salud de nuestra área, pero estaríamos encantados de que nos dejaran actuar con más fuerza. Por último, hay un estudio muy bonito que ha hecho la doctora Del Amo, hoy secretaria del Plan Nacional de SIDA, que fue un estudio de coste-efectividad y vio que era coste-efectivo hacer la prueba rutinaria una vez en la vida a toda persona, siempre y cuando estuviéramos en áreas de mayor incidencia. Y que a las personas que se inyectan drogas o a los hombres que tienen sexo con hombres es coste eficaz incluso hacérselo cada tres meses, ¿vale? Siguientes acciones. Yo creo que esto es repetir un poco. Tenemos que modificar. No podemos esperar a que el paciente nos pida la prueba. Por supuesto, si nos la pide, claro que hay que hacérsela. Pero tenemos que ser nosotros los que ofrezcamos siempre que creamos que hay algún riesgo o siempre que persista el riesgo o siempre que haya una condición indicadora. Yo creo que así, y ver un poco pues cómo van los controles. Hay una parte que no me he enrollado, pero que di en el Congreso hace muy poquito, y es que tenemos que tener mejor control epidemiológico de lo que pasa a cada uno en su cupo de pacientes. Dice, yo en mi cupo ya les he hecho la prueba a todos, ya tal, ha venido uno nuevo, vamos a hacérsela, porque este es el que puede venir dando problema. Entonces, si nosotros actuamos bien coordinados y cada uno pues en su área, en su distrito, y esto ya lo están haciendo los americanos en África, es muy geolocalizar la epidemia. Creo que es tremendamente importante. Y nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a la doctora Pérez, se ha ajustado perfectamente al tiempo. Antes de pasar al debate con los dos ponentes, voy a lanzar la tercera pregunta correspondiente a la ponencia de la doctora Pérez, que dice así. En relación con el riesgo de adquirir la infección por VIH, ¿cuál de las siguientes personas estaría en un mayor riesgo? Opción 1, un varón que ha tenido sexo anal receptivo con un hombre. 2, un varón que ha tenido sexo vaginal insertivo con una mujer. Esta es la tercera pregunta para optar al sorteo de los que acierten del Congreso de Gijón. Ahora, mientras iniciamos el debate de las preguntas que nos lleguen por parte de la audiencia y las que tiene el moderador, podéis ir respondiendo de tal manera que en unos 5 minutos pues leeré las respuestas verdaderas y cerraremos el sorteo. Por lo tanto, también pueden ir preguntando los que no opten al sorteo de las inscripciones. Yo creo que ha llegado alguna pregunta. Me la están pasando, han llegado 2 preguntas, bueno, han llegado 4 preguntas ya. A ver, la primera pregunta llega desde Huelva y además me recuerdan que diga que se celebra esta semana el Congreso de Semergen Andalucía en Huelva, en Punta Umbría. Por tanto, vaya por Punta Umbría y por Huelva. La pregunta dice, aquí hay 4. La importancia del diagnóstico tardío. La importancia no, ¿por qué el diagnóstico tardío se produce en nuestro país? Yo creo que se has puesto bien en la exposición, pero me gustaría que las dos dijéis por qué tan tardío el diagnóstico. Pues en principio yo pienso que es tardío porque el médico de ese paciente no piensa en realizarle una prueba de HIV. O sea, ves a los pacientes, yo tenía unas láminas muy bonitas donde aparecía una familia tradicional, antigua, con el padre y la madre sentados, el hijo pequeño y luego una retahíla de niños así, atrás, y decía, el médico de familia es el que mejor conoce al paciente. Y luego salía esa lámina y atrás había un hombre y otro hombre besándose, abrazándose, morreándose en una fiesta de chemsex. Y entonces ese señor, ese niño que está ahí, es este niño mismo que está aquí. O sea, nosotros tenemos una conducta social y una conducta personal. Pero cuando vas al médico, hola doctor, ¿cómo está? Me duele la garganta. Por eso el ofrecimiento universal es tan importante. Y otra cosa muy importante es que el médico de familia debe acostumbrarse a hacer la historia sexual de sus pacientes. Igual que hacemos la digestiva, la respiratoria y la cardíaca, hay que hacer la historia sexual. Con la misma naturalidad. ¿Algún comentario? Yo
La verdad es que nosotros promovemos esto, el diagnóstico lo más universal posible. Yo sí que hago hincapié un poquito en la detección del riesgo y en la detección de las condiciones indicadoras. Porque yo que sí que he estado midiendo así un poquito, ¿qué pasa? En un área sanitaria hay, pues a lo mejor 250.000 personas. Esas 250.000 personas, si tú le pides al laboratorio, que el laboratorio está haciendo ahora unas 20.000 pruebas, por lo menos en mi hospital al año, si de repente le llegan 100.000 pruebas, no se puede. O sea, que es verdad que esto es muy bonito, pero es muy importante que vayamos o que intentemos averiguar, hacer la historia sexual y tener claro quién tiene más riesgo, quién no lo tiene. Oye, a lo mejor hay una mujer que no tiene riesgo, no tiene riesgo. De repente la mujer se separa, ya es mayor, no se puede quedar embarazada, pues no utiliza preservativo, no sabe que está en riesgo, y esa es la mujer que se nos infecta. Y esa es la mujer que, como no lo sabe, pues no nos hace pensar a nadie. Entonces, bueno, pues hay detallitos. Hay muchas preguntas. Vamos a pasar una que viene también de Andalucía, de Cádiz, se llama Israel, y nos dice: ¿está disponible la prueba de detección rápida en sangre? Y si no lo está, ¿cuándo estará? Vamos a ver. Ahora mismo las pruebas rápidas están en programas determinados. En los centros de salud, el nuestro lo tenemos. Pero hay una herramienta. En el ministerio tú te metes prueba rápida con tu móvil. Entonces te lleva a una app que automáticamente de donde estás tú te dice el sitio más cerca donde te puedes hacer una prueba rápida. Ahora, que eso me parece excelente, me parece que los centros de salud, a lo mejor si hay un centro con una baja prevalencia y tal, no. Pero siempre el médico de atención primaria y la enfermera deberían poder disponer de una prueba rápida. Porque eso no es lo mismo. Decir al paciente, te tienes que ir a pinchar la sangre, tarda una semana, viene, tal. Y la gente joven es a la que menos le vas a pedir una prueba de sangre. Entonces la prueba rápida, llevada muy bien por la consulta de enfermería de atención primaria, yo creo que sería la manera de cribar, vamos, a toda la población. En un año estaría el centro de salud cribado. Pero yo creo que está disponible ya en farmacias la prueba rápida en sangre capilar. Sí, pero cuesta 25 claro, euros. Ahí vamos, pero está disponible ya en España en farmacias desde hace ya, la aprobó el Ministerio desde hace prácticamente unos meses, febrero del año pasado. Es un autotest de diagnóstico rápido, pero hay que confirmarlo, evidentemente. Vale, es que entran más preguntas. O sea, que muy bien. Entra una de Ciudad Real. Aquí sí que me han pillado. El bushcrafting es una subcultura LGBTI, entiendo, que consiste en buscar tener relaciones sexuales con individuos afectados por el VIH con la intención de contraer el virus. ¿Sabías que existe este otro método de contagio? Tengo un paciente que ha pagado a otra persona para contraer el VIH. Muy buena pregunta. Sí. ¿Es cierto? Eso es cierto. O sea, hay, bueno, pues en esta, digamos, escalada o forma de tener relaciones sexuales, donde, pues, bueno, se llevan al límite las situaciones, pues hay gente que le da el morbo, se juega a la ruleta rusa, no se utilizan preservativos. O sea, esto existe, esto pasa. Esto, bueno, pues debajo, cuando hablamos con psicólogos o psiquiatras, en apoyo positivo hay una persona, la doctora Henkovich, que está especializada en eso y que está ayudando un montón a este tipo de pacientes, porque esto empieza muy bonito, pero está muy relacionado con las drogas, y esto al final es como el alcoholismo o como nuestros antiguos drogadictos. O sea, te lleva... Esto al principio es una cosa de recreo, hay gente que lo controla mucho, que se toma una mefedrona para bailar un rato y tener un poquito de sexo, y realmente, bueno, pues... que se te haga más fácil intercambiar relaciones y tal, y parejas, y esto empieza así, pero la gente que se mete en sesiones terminan muy mal, terminan tremendamente mal, con un consumo ya muy patológico. Y, bueno, tienen que ir a recursos muy específicos. Vamos a seguir con otra pregunta más, porque tengo aquí 5 o 6. Otra pregunta más, y luego diré las respuestas a las 3 de las ponencias. Con lo cual vamos a ver, esta tiene relación con otra, también tiene peso al moderador, que los tratamientos de hoy en día no tienen nada que ver con los tratamientos del pasado. ¿Es previsible que la enfermedad se pueda curar en un futuro?
La verdad es que yo creo que ahora mismo la ciencia está absolutamente enfocada en eso. O sea, que cualquier congreso que vayamos tienen su sesión, erradicación del VIH, y entonces ahí se tratan pues, vacunas, ahora están muy de moda los anticuerpos ampliamente neutralizantes, o sea, que hay muchas líneas de investigación abiertas en este momento. No podemos decir que ninguna de ellas ahora mismo sea muy prometedora. Lo que se mide pues es que el reservorio, que es lo que... Porque el virus circulante en sangre se mata muy bien, pero el virus que está escondido en las células es el que no se mata. Entonces eso se mide mirando el reservorio y no hay grandes caídas del reservorio con las estrategias. Pero yo sí que creo que en unos años, ya no mucho más tardar, se va a encontrar. O sea, porque es que es muchos los recursos que están ahí. Y los tratamientos de hoy en día que han superado con creces a los de hace 20 años... tiene muchas ventajas, indudablemente. Creo que el televidente quería preguntarle en esto. Hoy en día tenemos un tratamiento perfectamente tolerado, ¿no? Y con una perfecta o mejor adherencia. ¿Podría decirnos algo al respecto? La verdad es que hoy estamos en la época, decimos, de las pastillas únicas, que llevan ya el tratamiento metido todo en una pastilla, que estamos con los últimos ensayos de las últimas medicaciones que se han comercializado, 90% de eficacia, abandonan un 1 o un 2% de los pacientes por efectos secundarios. O sea, estamos en unas cotas altísimas de eficacias. Entonces, es muy difícil no encontrar un tratamiento para un paciente que le vaya bien, que lo tolere y que no esté correcto. O sea, eso es verdad. Bueno, habrá más tiempo de preguntarle a las dos ponentes de muchas dudas que hay. Voy a contestar voy a decir las respuestas correctas de las tres preguntas para iniciar el sorteo en el tiempo que vamos a estar hasta que finalice esta sesión. La primera pregunta, que era ¿cuándo nos debe solicitar una prueba de cribado de VIH-AP? Es la 2, personas con prueba negativa en menos de 2 años y ninguna exposición de riesgo o enfermedad indicadora. La pregunta 2, ¿qué debemos hacer en atención primaria para mejorar el diagnóstico precoz? La respuesta correcta era la 1, ofrecer a todos los pacientes que lo soliciten y a los que realizan un análisis por otro motivo la prueba de VIH. Probablemente una de las conclusiones más importantes de la sesión de hoy sea relacionada con esta respuesta. Y la tercera pregunta es, en relación con el riesgo de adquirir la infección por VIH, ¿cuál de las siguientes personas estaría en un mayor riesgo? Y la respuesta que también explicó perfectamente la doctora Pérez es un varón que ha tenido sexo anal receptivo con un hombre. Tienen, pues nada, un minuto para responder a las preguntas. Mientras tanto van respondiendo, pues yo voy a hacer más preguntas a las ponentes y al finalizar la sesión, obviamente, pues diremos los ganadores. Vamos a ver. Hay varias preguntas, algunas se repiten. Curable, eso ya lo teníamos. ¿Cuáles serían este viene de Zaragoza, Carlos de Zaragoza, qué factores o qué variables serían las más difíciles desde el punto de vista vuestro, quizás, del seguimiento de los pacientes? Creo que también lo has explicado, ¿no? La continuidad asistencial, lo que se van, no se van, ¿cuáles serían los factores más importantes? Bueno, porque yo creo que lo vemos, ¿no? Entre las dos. Entre las dos yo creo que se ve. Nosotros, en general, los pacientes que tenemos con más problemas son los que tienen algún tipo de adicción. Alcohol, drogas y ahora esta nueva generación de chemsex. Cuando un paciente llega a la hora y no ha venido, nosotros tenemos un programa de seguimiento y adherencia que es que o las enfermeras o yo llamamos al paciente que no ha venido. Ya no te cogen el teléfono, otro te coge el teléfono y no tal. Y te dice uno, no, si es que ya es viernes, está en una sesión, ya no va a venir. Digo, ay, madre mía. Es tremendo porque que realmente hay otros pacientes. No, doctora, es que tengo un lío con el trabajo. Vale, pero veo que te has hecho los análisis. Pues venga, te los digo por teléfono. O sea, que nosotros intentamos ayudar a los que tienen problemas estratégicos, a la madre que cuida a los niños, a la abuela que tiene que ir a recoger al niño al colegio y entonces no puede venir a tal. Le recogemos la medicación, le intentamos cambiar la hora, juntar la cita de analítica con la cita clínica. Y con todos esos vamos consiguiendo. En cuanto tú apoyas a un paciente que no tiene un problema psicológico, psiquiátrico o de consumo importante,
consigues tenerlos ahí dentro. Ahora, como estén muy enganchados, es imposible. Bueno, antes me dice que ya hay 120 personas que han realizado el cuestionario y de momento hay 13 que han contestado correctamente, con lo cual vamos bien. Una pregunta que es del moderador, y es un tema que quizás nos preocupa y no conocemos mucho. A los dos, ¿tú tienes experiencia o alguien te ha pedido profilaxis preexposición? ¿Cuándo, cómo y con qué? Solicitud, sí. Solamente un paciente. Y entonces lo que he hecho es derivarlo al centro de especialistas, porque nosotros no tenemos acceso a ello. Si hay alguien que ha sido por un caso en concreto, hay que derivarle a urgencias directamente, porque no es una cosa que se pueda postergar, es un tratamiento urgente. Ya desde urgencias se le ofrece y se le deriva nuevamente también a los especialistas infectólogos. La impresión es que no se demanda todavía porque quizás no tanto, no hay cultura de demanda. Para mí uno solo. ¿Cuándo, cómo, con qué? Bueno, yo creo que Raquel ha dicho una cosa muy importante. Fijaros, tenemos la PrEP, la profilaxis preexposición, la que todavía no está plenamente disponible en nuestro país. Pero la profilaxis posexposición lleva años y hay mucho desconocimiento. Lo desconocen los cirujanos de mi hospital, que pueden tener un accidente con un paciente infectado no controlado. Y hay gente, hay especialistas que no lo conocen. Probablemente haya médicos de atención primaria que no lo conocen. Y eso es lo que ha dicho Raquel. Automáticamente, o sea, tú te has expuesto por lo que sea al VIH, en ese momento empiezas con el miedo y en menos de 2 horas debes estar en el hospital, que debe haber un equipo que te ponga un tratamiento durante un mes y que es efectivo para que no te cojas la infección. Pero esto no se ha practicado, digamos, de forma extendida. Luego, para esos pacientes que tienen muchas y de forma muy repetida, que son fundamentalmente hombres que tienen sexo con hombres, que están metidos, o sea, que hayan tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Eso ya es un señuelo de que tienen alto riesgo. Que estén teniendo relaciones sin preservativo, y hay algunos criterios más dentro de las guías, porque España tiene guías de profilaxis preexposición. Lo que no tiene todavía es la medicación comercializada. Esto creo que ahora con el nuevo Plan Nacional del SIDA, la doctora Del Amo está absolutamente a favor y se tienen que salvar algunos digamos, impedimentos legales, de precio, de forma en la que se va a hacer y tal. Pero sí que hay que decir que tanto en Barcelona, en Valencia, en País Vasco y aquí en Madrid, en el Centro Sandoval, se están haciendo estudios donde los pacientes pueden entrar y se está haciendo una cosa que es muy bonita y que también se hizo en Inglaterra. El Truvada existe, se puede comprar de forma genérica tanto dentro como fuera de España, el propio Truvada. O sea, la gente puede conseguir el Truvada y los centros de atención ayudan a aquellos pacientes que necesitan usar PrEP y hay gente tomando lo que llamamos PrEP informal, pero que están en seguimiento para que las cosas se hagan correctamente. Claro, es que falta un seguimiento por los efectos secundarios que entraña, el filtrado también en cuanto a patologías concomitantes que pueden hacer inviable el tratamiento. Sobre todo hay una preocupación que subyace en la opinión pública, creo que es que la obtención del fármaco por vías ilegales, vías internet y tal, sí, que están propiciando en algunos pacientes que están tomando y presumiendo que están tomando la profilaxis preexposición. Y por eso quería preguntar, ¿no? Porque es un problema de alarma. Y sobre todo cuando hay países, como puede ser Francia, que la ha autorizado ya hace años, o países del nórdicos, Noruega, por ejemplo, que la tienen dentro del Sistema Nacional de Salud, y está perfectamente tipificado. Bueno, vamos a ver, me vais a decir las dos, 3 números del 1 al 13. A voleo. 1, dime un número del 1 al 13. El 13. El 13. El 3. El 3. ¿Y el 10? El 7. No, ya no. El 3, el 10 y el 13. Correcto. El 3, el 10 y el 13. Estos son los 3 ganadores que vamos a luego a nombrar antes de cerrar la sesión, porque todavía nos quedan un par de minutos. A ver si hay más preguntas del auditorio. Claro que hay más preguntas. A ver, que vamos a ver otra pregunta. Han respondido 120 al cuestionario. Bien, vamos a ver. Coméntales que pueden ver esto luego en la web. Sí, efectivamente. Hoy, doctora Baños, cuando finalice diré que esto se va a subir a YouTube y lo podrán ver cuando quieran en su casa.
importancia, bueno, esto ya lo hemos dicho, diagnóstico precoz, diagnóstico tardío, se repiten muchas preguntas, entonces voy a hacer yo una pregunta también que importa, yo creo que importa a la audiencia. Hoy en día el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica de carácter inflamatorio, la gente fallece en el contexto de cronicidad, enfermedad cardiovascular, son más hipertensos, son más dislipémicos, lo vemos nosotros, son pacientes que tienen además mareo cardiovascular y tienen además otras patologías concomitantes, osteoporosis y tal. ¿Cuál sería, desde vuestro punto de vista, lo que teníamos que hacer los médicos de familia en el seguimiento de un paciente con VIH, aunque esté seguido en el hospital? El mismo seguimiento que cualquier paciente que tenga esa patología. Lo único que tenemos que tener cuidado son interacciones medicamentosas con el tratamiento que toma el paciente. Y yo pienso que, igual que en la antigüedad estábamos muy perdidos, yo he visto Kaposis y todas esas cosas, sí ahora los infectólogos están en contacto con nosotros y, oye, no le des omeprazol, oye, no le des una estatina, oye, nos orientan para saber qué cosas podemos o no podemos prescribir, porque hay que tratarlos exactamente igual que todos los pacientes que tengan esa patología. Eso se llama coordinación asistencial, sí. Seguimiento del paciente y sobre todo hace falta que el paciente lo sigamos desde el ámbito de especializada y del ámbito de primaria. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, yo la verdad es que mi hermana es médico de atención primaria. Bueno, que salga de SMG, que salga de por supuesto. y ella pues, me dijo un día, oye, ¿no nos mandáis a vacunar los pacientes? Y resulta que dentro de tal... Entonces fue cuando yo me di cuenta y cuando entré en el mundo de las carteras de servicios, y me leí el documento, y es que realmente para la mayor parte de los problemas que tenemos de cronicidad, los cribados de asintomáticos en mujeres de cánceres, el joven al que hay que educar, todo eso está en las carteras. Lo que pasa es que yo creo, y esto es notorio, que desde luego hay que redignificar a la atención primaria para que se pueda hacer todo eso que es tan bonito en el papel y que yo creo que lo reivindico desde aquí, que tenéis que tener más medios y más tiempo y más tranquilidad para poder hacer eso con gusto y hacerlo bien, porque es que es la realidad. Y a veces esto, si tú lo dices, no, porque tenéis que hacer este... Y dice, pero por Dios, con 4 minutos, 4 minutos, ¿dónde voy? Entonces, que tenemos que luchar todos, no vosotros solos, porque es verdad. Yo a veces... Dice un paciente, no, vengo aquí a hacerme la analítica, pero es que hay otros que me dicen, doctora, yo no me puedo venir a hacer la analítica cuando le he puesto a lo mejor yo la estatina, porque si yo ya veo que le puedo poner la estatina, se la pongo. Pero digo, es que te tendría que hacer una analítica en 6 semanas, a ver el hígado, la CPK y tal. Y a muchos les alivia cuando les digo, oye, que te haga esto tu médico de atención primaria. Y vosotros, como ya del resto de los especialistas, digamos que es algo, el cardiópata, el tal, el endocrino, que ya pues manda una analítica intermedia, pues yo creo que todo lo que encaje en lo que ya se venía haciendo y encaje bien, sin presión, pues se puede hacer. Y yo llevo años en la que ya estoy así. Los compartimos. Sí, o sea, yo creo que eso... es bueno. Mi personalidad es eso, muy de... Se llama eso sí. Manejo compartido. Pues yo eso hace muchos años que me he encontrado en los médicos de atención primaria de mi área, que vamos al TEN o ellos me avisan, o me viene el paciente, oye, me ha dicho el médico esto, pues mira qué bien que te lo ha visto y que te ha mandado. O sea, que... Una buena coordinación asistencial. La lástima es que a veces se funciona en compartimentos estancos por la voluntad de personas que se conocen, pero no existe protocolización a nivel nacional o comunitaria para facilidad repetir la comunicar, facilidad para comunicar. La interrelación. Bueno, estamos en tiempo. Yo creo que hemos cumplido sobradamente los objetivos de esta pequeña sesión de 1 horita de duración. Voy a decir el nombre de los 3 ganadores de las inscripciones para el Congreso de Semergen en Gijón, y que son Israel Gómez, Graci Esperanza Zambrano y Andrea Carro. Repito, Israel Gómez, Gracia Esperanza Zambrano y Andrea Carro. Nos pondremos en contacto de secretaría con ellos para facilitar la inscripción al Congreso Nacional. Bueno, yo a modo de conclusión decir que después de haberos oído a las dos, es realmente urgente que la atención primaria coja el toro por los cuernos y sobre todo piense en el VIH. Yo creo que en este momento es un problema grave de salud pública donde el médico de familia tiene mucho que hacer,
sobre todo en la detección o la búsqueda activa de casos. Yo creo que necesitamos, sobre todo, sensibilizar a todos nuestros compañeros de pensar en qué paciente necesita o requiere la prueba y no obstante, también otros tipos de acciones como es el cribado universal en personas de riesgo, como se ha comentado aquí, tiene su interés. Por tanto, si hemos contribuido a sensibilizar a los compañeros para que a partir de mañana busquen activamente casos para poder diagnosticar precozmente y tratar, lo habremos conseguido. Agradecer a la doctora Baños, a la doctora Pérez sus valiosísimas contribuciones al conocimiento de la infección por VIH. Agradecer, por supuesto, a Gilead su contraprestación o su colaboración con una beca no condicionada a este tipo de acciones, al equipo técnico presidido de SIC por Fran, a nuestros regidores de comunicación, María y José María, y a todos vosotros. Hasta la próxima.